Y hoy vamos a hablar de un incidente que se conoció ayer y que ha generado una enorme polémica y que requiere de algún grado de conocimiento jurídico que estoy seguro ustedes van a entender muy fácilmente. ¿Qué sucedió? Pues un oficial del ejército agarró a cachetadas a un muchacho malcriado y que efectivamente de forma desobediente y irresponsable no estaba cumpliendo con el toque de queda. El muchacho había cometido una falta, y una falta muy grave en la situación en la que nos encontramos. Y las Fuerzas Armadas y Policiales están facultadas a aplicar un protocolo que incluye retención, detención, llamada a fiscalía y procesamiento. Sin embargo, el oficial comenzó a cachetear al mocoso, un poco joven, parece, no entendía lo que le decía, y perdió el control. Muchísima gente considera que esta acción militar es una acción positiva. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no lo considera así. Yo quiero explicar cuáles son las razones jurídicas por las cuales las Fuerzas Armadas no pueden golpear físicamente a nadie. Vamos por partes y cucharadas. Les voy a leer el artículo 137 de la Constitución. Esa Constitución que tanto hemos usado en estos meses y durante este gobierno que hoy cumple 2 años. Estado de emergencia y estado de sitio. Artículo 137. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado, en este caso son 15 días, en todo el territorio nacional o en parte de él, en este caso es en todo el territorio nacional, y dando cuenta al Congreso, que ya existe, o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Y se contemplan dos: estado de emergencia y estado de sitio. Concentrémonos en el estado de emergencia. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, no es el caso. Catástrofe, no es el caso. O graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Este es el caso. Estamos en una grave circunstancia que afecta la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio comprendidos en, en todos los artículos señalados de la Constitución. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo de emergencia no excede los 60 días y es prorrogable por otro decreto supremo. ¿Qué derecho suspende el estado de emergencia o restringe? Tránsito, reunión, seguridad personal e inviolabilidad del domicilio. Nada más. Es decir, la policía y las Fuerzas Armadas no están facultadas durante el toque de queda para tirar a matar, por si acaso. Se los explico desde ahora. Hay gente que cree que sí. La policía puede detener a las personas sin mandamiento motivado del juez. Detener inmediatamente. Pero estamos encerrados viviendo en una situación tensa. Y la mayoría de los peruanos que ha participado ayer en redes cree que toda solución a un acto de violencia, porque es un acto de violencia e irresponsabilidad no acatar un toque de queda, tiene que ser respondido con una violencia mayor. Que toda solución a un conflicto tiene que ser violenta. Eso dice mucho de nosotros como sociedad. Eso explica toda la violencia doméstica. Las personas no se pueden entender dentro de la ley y dentro del Estado de Derecho. Necesitan la violencia para entenderse. Lamentablemente, esa manera de pensar causó 60.000 muertos en el Perú. Esa manera de pensar generó la barbarie del Grupo Colina. Esa manera de pensar al margen de los derechos fundamentales de las personas es la que lleva a un país a la debacle. El Estado de Derecho no ha sido abolido. Las personas tenemos la obligación de cumplir la cuarentena. Si no la cumplimos, hay salidas establecidas en la ley para ese incumplimiento. Y un soldado
Un buen soldado cumple sus órdenes y al cumplir sus órdenes consigue el respeto y la autoridad que no puede perderse porque pierde el control. La policía tiene entrenamiento para tratar con población civil. Las Fuerzas Armadas no. Hace bien el comunicado del Ministerio de Defensa señalando que van a reforzar el entrenamiento justamente en el trato al público. Hoy por hoy, todos los oficiales de las Fuerzas Armadas llevan cursos sobre derechos fundamentales y saben perfectamente que tienen que tener límites. Si no tienen límites, abusan de su poder. Si abusan de su poder, se les pierde el respeto. Sin respeto no hay autoridad. Es evidente que el oficial que ha cometido este acto perdió el control. Él es la autoridad, él está en control, no una persona insolente, malcriada, que no quiere respetar la ley. Pero si el que está en control pierde el control, se pierde la autoridad. Por lo tanto, este oficial tiene que recibir una amonestación. Nadie está pidiendo que lo saquen de las Fuerzas Armadas. Lo que se está pidiendo es que vaya a un entrenamiento antes de ponerlo en la calle, porque es evidente que sus métodos son incompatibles con el Estado de Derecho y con el artículo constitucional que les acabo de leer. No estamos en estado de sitio, no ha sido declarada la guerra en los términos jurídicos que establece la Constitución. En un término metafórico, le hemos declarado la guerra a un virus, pero no le hemos declarado la guerra a un enemigo de una potencia extranjera. Entonces se tiene que entender la diferencia. Creo que el público de RTV es lo suficientemente culto para entender que no se puede cruzar la línea de la violencia. En el momento en que se cruza la línea de la violencia, se justifica todo. Y no está bien. Y reitero, dice mucho de nosotros como sociedad que las personas que han participado ayer en las redes sociales no puedan ni siquiera imaginar una solución a un conflicto entre dos personas que no pase por la violencia física. No pueden ni siquiera imaginar que existe la retención, la detención, el procesamiento. Eso no lo pueden imaginar. Solo imaginan, solo cabe dentro de sus posibilidades de sanción el golpe físico. Y si es así, reitero, esto explica la cantidad de niños golpeados que hay en el Perú, la cantidad de mujeres golpeadas que hay en el Perú, porque estas personas son incapaces de verbalizar para resolver el conflicto y de esa manera solucionar y traer paz social. Felicito a las Fuerzas Armadas por el gran trabajo que están haciendo dentro del marco de la Constitución y el respeto de los derechos de todas las personas. Y felicito que hagan un esfuerzo en reforzar una parte del entrenamiento que no es común dentro de las Fuerzas Armadas y que hagan cumplir las órdenes que han impartido. Las Fuerzas Armadas trabajan con orden, con protocolos. Un buen soldado obedece sus órdenes. Sus órdenes no son golpear a la gente. Sus órdenes son retener, detener, aislar, llevar, ¿no es cierto?, a una comisaría, entregar a fiscalía si corresponde, procesar si corresponde. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que lamentablemente no se hizo muchas veces en el pasado y que llevó incluso al presidente de la República, que hoy cumple 2 años en el mandato, a decir que no quería usar la frase toque de queda, aunque es un toque de queda, porque traía recuerdos de tiempos muy malos y muy funestos para el Perú. Luchemos con disciplina contra el virus, pero de la mano de las Fuerzas Armadas y de la mano del Estado de Derecho. No hay ninguna incompatibilidad, por el contrario, eso tiene que ser el norte que nos guíe.